días. Me Muy da bien. mucho gusto verlos la tarde Muy del bien, día. gracias a Dios. Quiero comentarles, voy a empezar a nombrar lista. Calderón Díaz José María. Carrera Narváez Ilvia Luz. Carrillo Tamayo María de Jesús. Copado Villagrana José Luis. Ya te escuché. Cruz Varela José Luis. De la Rosa Martínez María Eugenia. ¿Pueden cerrar por favor, su audio? Gracias. Del Río Valdivia Rebeca Marta. Presente. Durazo Valenzuela Aida. Presente, maestra. Flores Corona Sandra Angélica. Galindo Díaz María Rebeca. Presente. Gallegos González Francisco. Presente, maestra, buenos días. Gómez Mendoza Juan Manuel. González Ladet Beatriz. Jardón Cázares María del Rosario. Presente. Buen día. Manríquez Gómez Rosa María. Presente, maestra. Navarro González Aurora. Oropesa Ávila Humberto. Ortega Saldaña Elba. Pérez Becerra Margarita. Presente, maestra. Quintero Hernández Alfredo. Presente. Reyes Ramos Joaquín. Sánchez Ortega María Guadalupe. Presente, maestra. Sánchez Buenrostro María de Jesús. Presente, maestra. Ok, bueno, pues muy buenos días a todos. Buenos Me da días. mucho gusto que al final de cuentas pudimos. Hoy me pasó, muchachos, lo que siempre hago al final, hoy lo empezamos a hacer al principio. Quiero comentarles que yo tengo un cargo público y a veces los tiempos, aunque yo no quiera, se me cuatrupean. Entonces, hoy empezamos ya con las conferencias que da el maestro Víctor Manuel González Cermeño. Espero que les hayan gustado y hayan sido de interés en el aporte de conocimientos necesarios para la persona mayor, y les haya gustado, aparte de todo. Bueno, y por ahí, muchachos, el día de la semana pasada les mandé un video y me gustaría que me empezáramos a platicar. ¿Qué opinan respecto a ese video? Fue un video bastante crudo, bastante real en nuestra vida. ¿Verdad? Ajá. Se violaron infinidad de derechos de la mujer propiamente, ¿verdad? Y principalmente aquí de Marcela, precisamente Marcela Escobar, donde la justicia definitivamente se hizo la vista gorda y no hacía nada. Sin embargo, trascendió este caso de acuerdo a las agallas que tuvo de ella de enfrentarse a todo el mundo, ¿verdad? Así es, así es. Y fíjense que este video lo pongo, ¿sí me ven? Sí. Este video lo pongo porque la pregunta para ustedes sería el día de hoy, y hoy van a hablar ustedes mucho. ¿Por qué están ustedes en un curso de derechos de las personas mayores?
Muy buena pregunta. Ajá. La verdad que A ver, vamos por partes. Margarita. adelante. Te escucho, Margarita. A ver, Sí, es por el hecho de que como a veces ignora uno las cosas que tiene uno, por ejemplo, los derechos que tenemos como adultos Ajá. mayores, entonces a veces somos discriminados o no tenemos ayuda alguna y no sabemos cómo defendernos. Es por eso. Ajá. Ok. ¿Quién más? yo, Rebeca. maestra, Ok, Galaxy. sí, le Galaxy, comentaba que... que Sí. yo sí sufrí mucho en tomar este ¿La escuchan ustedes? Perdón, no te escucho. Se va, ¿verdad? Se va. Así. Rebeca. Hola, buenos Ajá, días. eso dado que no se respetan los derechos, me ha hecho muy interesante y bueno, no deja uno de aprender. Ok. Rebeca. Sí, hola, buenos días a todos. Buenos días, licenciada, porque supongo que es licenciada. Sí. Pues mire, yo quisiera comentarle que las dos primeras conferencias se me hicieron muy interesantes porque independientemente de que seamos adultos mayores o no, nos es muy importante conocer el marco jurídico en el que estamos inmersos y no solamente nosotros, sino nuestra familia, ¿no? Y que sí hay muchas partes de los derechos de los adultos mayores que se desconocen a nivel general en cuanto a pensiones alimenticias por parte de los hijos, en cuanto al derecho a la pensión que se da por parte del gobierno federal, en cuanto al derecho o dónde podemos rescatar un acta de nacimiento, etcétera, porque pues finalmente la mayoría de las personas que podemos estar aquí pertenecemos a una generación que no somos cautivos cibernéticos, o no somos cautivos en el área digital, y entonces eso es lo que nos complica un poquito a veces la posibilidad de acceder a la información. Gracias. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Principalmente Sí, Alfredo. para adquirir conocimientos. ¿Sí? Ajá. Me gusta adquirir conocimientos. Luego también para defendernos un poquito más en cuestión de los derechos que tenemos, ¿verdad? Y no propiamente como adultos mayores, sino que realmente derechos que tienen las demás personas también, no nomás por hablar de uno. Otro también es poder hablar con mayor conocimiento y firmeza. Ya adquiridos todo esto, podemos hablar con mayor firmeza y mayor seguridad. Eso es lo que a mí me ha llevado a estudiar esta materia, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? Yo, maestra, buenos días. A mí se me hizo muy interesante y esta materia porque yo, hablando de mí, desconozco alguna forma los derechos que tenemos o cómo aprender a defendernos. Ajá. Entonces, se me hace, pues, necesito yo para algún accidente, pues salir adelante, ¿verdad? Muy bien. Gracias. ¿Quiero escucharlos? Sí, me escucho. Bueno, déjenme decirles, muchachos, que vamos a pasar a una segunda parte. Sí, soy licenciada Rebeca, soy abogada, soy maestra en Derecho en el área de Derecho Civil y Financiero, soy doctora en Derecho en materia de Derechos Humanos, tengo especialidad en Derecho de Medio Ambiente y otra especialidad en materia de Derechos Humanos. Estoy a sus órdenes. Y quería comentarles lo siguiente, miren, a mí en primer lugar me da muchísimo gusto que personas como ustedes se encuentren este día conmigo tratando de conocer qué son los derechos humanos y cuáles son los derechos de las personas mayores. La primera pregunta para ustedes, porque va a haber muchas preguntas, sería,
¿Los derechos humanos y los derechos de las personas mayores son los mismos? ¿Quién empieza? Yo. Rebeca. Bueno, creo que no. Creo que hay una diferencia, ¿no? Porque creo que los derechos de los, bueno, estarían imbrincados a lo mejor, pero los derechos constitucionales, los derechos jurídicos son unos y los derechos humanos son otros que hablan con respecto a al respeto como persona, como individuo, ¿no? Bueno, eso me daría la impresión. ¿Quién más? Aida. Yo creo que sí, gracias. Yo creo que los derechos humanos los tenemos todos, niños y adultos y todo, más aparte existirían esos adicionales para los adultos mayores, creo. Bueno, yo quiero comentarles que los derechos humanos son, como ya lo vieron ustedes en los videos que les envié, los vieron los videos, ¿no? Todos los videos. Son derechos inherentes a la propia persona. Y vamos iniciando en materia para establecer que cuando yo hablo de derechos humanos, tanto tiene derecho un niño, como tengo derecho yo, como tiene derecho una mujer, como tiene derecho una persona mayor, como tiene derecho una persona que tiene una preferencia sexual distinta, como tiene derecho, el mismo derecho, una persona que pertenece a una comunidad indígena, como tiene derecho una persona que está enferma de SIDA, como tiene derecho una persona que tiene una idea política distinta a la mía. ¿Estamos de acuerdo? Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Ahora, me van a decir, maestra, ¿y entonces por qué se habla de los derechos de los niños, de los derechos de las personas mayores, de los problemas de los derechos de las comunidades indígenas, de los derechos de las mujeres? Bueno, muchachos, porque lamentablemente en la vida, no obstante que el artículo primero y la misma vida dice que todos somos iguales, la pregunta sería para ustedes, ¿en realidad todos somos iguales? No. Aunque todos somos seres humanos, lamentablemente el nacer de una manera nos hace a veces diferentes. Y por lo tanto, el Estado tiene que garantizar derechos y otorgarle, y garantizar, y reconocerle, y garantizarle, no otorgarle, perdón, a esas personas que por alguna situación en sus características personales son diferentes, derechos. Derechos para que en esa diferencia que tienen sean que equilibradamente iguales a todos. ¿Ok? Estamos hablando, por ejemplo, el derecho de las mujeres. Fíjense, desde 1974 México firmó una Declaración Universal de los Derechos de la Mujer. Sin embargo, encontramos que en materia de paridad ha habido una brecha política, económica, social y hasta la fecha. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer el Estado para garantizar ese convenio, esa declaración, ese tratado? Pues de hacer políticas institucionales o hacer leyes en donde le obliguen al sector social, al sector económico, al sector político, al sector laboral, a acabar con esas brechas de género existentes. ¿Por qué? Porque tal parece que sí somos iguales, pero en la realidad vivimos con estereotipos, con prototipos, en donde, ¿qué creen? Somos diferentes. ¿O no, muchachos? Les voy a dar un ejemplo. A ustedes los educaron de una manera, y vamos siendo muy honestos. ¿Era correcto que su papá tuviera que barrer y trapear o hacer de comer? No. ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado que, bueno,
nosotros como mujeres hemos propiciado de alguna manera esa cultura machista en la que decimos el hombre tiene la función de proveedor y la mujer de encargarse de las actividades del hogar. Y por lo menos creo que en la mayoría de los que estamos aquí, nuestra generación fue educada de esa forma. Deje platicarles que nosotros a través de los años hemos vivido a través de estereotipos. Y esos estereotipos, hay estereotipos de carácter económico, político, social, cultural. Luego lo vamos a ver esto cuando veamos discriminación. Pero estoy hablando de una introducción que hace que la misma forma que ha elegido la sociedad haga que nosotros aceptemos o no las condiciones mismas de vida. Y entonces les voy a decir algo. En aquel entonces, pues como tú dijiste, Guadalupe, muy claramente, yo viví en un patriarcado o en una forma de pensar en donde la mujer tenía un papel y el rol de la mujer era hacer el quehacer, hacer la comida y cuidar los hijos. ¿Y el papel del hombre cuál era? Proveer las necesidades de su hogar, ¿o no? Por lo tanto, si un hombre hacía de comer o barría o trapeaba, se le iba a tirar ¿de qué? ¿De mandilón? ¿O no? Un viejo mandilón, mira, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el hacer eso era parte de la no funcionalidad del estereotipo. No estaba bien visto porque nuestra costumbre era así. Y quiero decirles que esto no es malo, al final de cuentas es parte del uso y de las prácticas que tenemos que ir viviendo. Por eso los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, muchachos, hay tantas diferencias y tantas contradicciones para entender qué es un derecho humano. Y hasta cuándo yo puedo decir que me están violentando un derecho humano, porque todo parte de la dignidad del ser humano, y la dignidad de Alfredo y mi dignidad son distintas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esos estereotipos, muchachos, han hecho que evolucionemos y que las cosas vayan cambiando, y que vayan cambiando de tal forma que la vida va modificándose, y lo que era impensable desde el punto de vista de nuestras relaciones hace 100 años, ahora naturalmente es un acto muy natural. Y es un acto muy natural porque se rompieron los estereotipos, porque las personas que vivían en ese sector dijeron, me quiero liberar de este problema, de esta discriminación, de esta falta de libertad, de esta censura. Estoy hablando de todo. Y necesitamos ir evolucionando. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a dejar a ver una película que se llama El baile de los 43. No, El baile de los 41, perdón. El baile de los 41. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Sí. Alfredo, sí, por eso es el dicho del baile. Ustedes saben más que los muchachos de ahora. Ustedes saben esta historia naturalmente, y fíjense que esa historia denota obviamente lo que yo les estoy platicando en este momento. Cómo el vivir con una preferencia sexual en ese momento no era únicamente prohibido, sino que era un delito castigado con la pena privativa de tu vida. ¿Es justo o no es justo? Si ven la película, no es justo. Si ven la película, te quedas con un amargo sabor de boca y dices, híjole, qué lamentable y qué tirano tener que esconder una preferencia sexual cuando al final de cuentas es un derecho. Y ahora es natural, y qué bueno, porque yo creo que en la vida, muchachos, la finalidad de los seres humanos, de nosotros, es la felicidad. Y qué triste, compañeros, tener que vivir siempre, como decían, oculto en la puerta, sin poder decir, a mí me gustan las mujeres o a mí me gustan los hombres. Y ahora qué bueno que a través de todas esas luchas sociales que han tenido las comunidades
LGBT y más, podamos entender que por lo menos ahora las personas no se tienen que esconder, por lo menos en México, para poder señalar cuál es su preferencia sexual. Y fíjense, esto pasa en México, pero si nos vamos al oriente, en muchas partes del oriente, sobre todo en las cuestiones en donde existe un ápice de gobierno religioso, el ser homosexual trae como consecuencia y sigue como consecuencia el castigo de pena de muerte. Interesante, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esto ha evolucionado y esto ha cambiado gracias a ¿qué? Gracias al reconocimiento internacional y a la evolución de los derechos humanos. Y qué importante es que el día de hoy ustedes estén aquí, porque entonces significa que lo que yo estoy haciendo de introducción les llama la atención y estamos en un mismo canal de entender qué tan importante es saber cuáles son nuestros derechos, saber cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos para garantizar esos derechos y entender obviamente que todos somos iguales, no obstante que esa igualdad desde el punto de vista de nuestra persona, desde el punto de vista social, es diferente. ¿Sí o no? Ok, bueno. Nosotros iniciaríamos, compañeros, con un poquito de historia que ya les envié yo todos los videos. ¿Ya los tienen? ¿Sí los vieron o no los vieron? Yo nada más vi. No, yo no los vi. Ok. Ay, pues, saben que yo muy confiada en que los habían visto y no me digan que no los vieron porque voy a tener que empezar a platicar, no hay ningún problema. Vamos a platicar un poco de historia y les voy a empezar a platicar primeramente cuáles son y cómo se reconocen los derechos humanos en México. Sí, Aida. Aida, ¿Cuál ¿tienes es la la pregunta? Sí, dígame. No, es que les pregunté que si habían visto todos los videos que les envié. Yo vi el de la semana pasada. ¿Nada más? Sí, los demás no los he visto. Ok, bueno, ok. Se los voy a reenviar para empezar a ver. Entonces, vamos iniciando, muchachos, a hablar acerca de cómo se inicia la evolución histórica de los derechos humanos. ¿Cómo hemos evolucionado y cómo, compañeros, ese caso de la preferencia sexual ha evolucionado hasta ahora? Por ahí les mandé un video, que no lo vieron, que se habla las generaciones de los derechos humanos. Entonces, vamos iniciando, determinando que, fíjense que la historia de los derechos humanos se da naturalmente desde que el hombre aparece, y desde que yo tengo conciencia de ese razonamiento, de poder entender qué es lo que necesito en mi vida. ¿Cuál es la práctica de beneficio que necesito en mi vida y que el Estado me debe de garantizar o que la sociedad misma me debe de garantizar? Entonces, muchachos, desde el punto de vista pedagógico, los teóricos en materia de derechos humanos han organizado desde el punto de vista generacional para explicar la evolución de los derechos humanos en generaciones. Y bueno, obviamente esto a lo mejor puede entenderse mal porque una generación empieza en un año y termina en otro. Y aquí no es así. Se habla y se explica de generaciones en base, compañeros, a la evolución histórica que han tenido. Y vamos a iniciar con esta historia. Ustedes saben perfectamente bien que en el siglo XV, XVI y XVII se establece un sistema de vida monárquico en donde las monarquías eran el poder absoluto y el rey y la iglesia permeaba radicalmente en el poder de todo el mundo. La consideración aquí era que si en ese momento había un rey bueno, pues entonces los súbditos vivían felices. Pero si el
rey, era tirano. Entonces, ¿qué pasaba, muchachos? La ciudadanía vivía infelizmente y sin ningún tipo de garantía como tal. En 1700 empieza un movimiento en donde inicia a través de ideas filosóficas distintas. Y esas ideas filosóficas hablan de justicia, de igualdad, de libertad. Y trae como consecuencia que de Diderot, de Lembert, Rousseau, hablen de las ideas que todos los hombres tienen que tener en materia de igualdad y de derechos de seguridad jurídica. Y por lo tanto, esas ideas se empiezan a permear en todo el mundo. Y como primer antecedente importante, tenemos a la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, muchachos, se destaca porque a partir de la Revolución Francesa nace el primer instrumento que es el parteaguas de nosotros, que es la Declaración del Hombre y del Ciudadano. La Declaración del Hombre y Ciudadano en 1789. Y entonces, esta Declaración del Hombre y del Ciudadano es el primer instrumento que empieza a regir las ideas de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, y se da a través naturalmente de esa revolución, como se llama, francesa. Muy interesante, ¿verdad? Y les voy a leer el preámbulo de la declaración, que siempre me encanta leerlo, y dice lo siguiente: los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son la única causa de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente por todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarlos en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados, y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en un principio siempre indiscutible, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo auspicios de los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres en igualdad, en derechos. Las distintas las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad. Segundo, la finalidad de Joaquín, ¿puedes apagar tu audio, por favor? La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica y la resistencia a la opresión. Les voy a mandar ahorita en el chat la declaración para que la tengan, si gustan leerla, porque yo ahorita no puedo leerla toda. Déjame. Derechos de la lucha.
Ya se las envié. Ya se las envié. Y si se fijan, muchachos, en el segundo artículo dice, ¿cuál es la necesidad que tiene cualquier persona? Que se le reconozcan sus libertades, que se le reconozcan su seguridad jurídica, que no viva en una opresión que el gobierno tenga, etcétera. Entonces, por eso este instrumento que es la Declaración Universal de los Derechos es tan importante, compañeros, porque como instrumento es el parteaguas de las ideas de liberación y de justicia necesarias en esa fecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se reconocen? Derechos civiles y políticos y de seguridad jurídica. ¿Alguna duda? Bien. Y luego, pues el mundo va cambiando, compañeros, se va cambiando el mundo, y entonces, a partir del siglo XIX, en 1900, aparecen movimientos históricos y teóricos y sociales muy distintos. Se abole la... y por ejemplo, después de la Declaración Francesa, muchachos, estas ideas permean. Y en 1810, recuerden que aquí en México se firma la Declaración de la Independencia Mexicana con las ideas de José María de Morelos y Pavón, del padre del cura Hidalgo, de los bandos de Hidalgo, donde en los sentimientos y en las declaraciones y en los bandos se abole la esclavitud. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense cómo esas ideas permean a todas partes del mundo y en consecuencia, en ese permeo de tiempos van garantizándose derechos de civiles, políticos y de seguridad jurídica, y caen las monarquías. Recuerden que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, pues cae naturalmente el monarca, ¿sí? Entonces, termina la Revolución Francesa en donde las ideas parten de que el hombre tiene garantías individuales. El ser y el centro de atención de esas ideas es el individuo. De ahí parte el concepto de garantía individual. ¿Quién va a garantizar esos derechos? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el opresor. ¿Qué se van a reconocer? Los derechos del individuo. Mis derechos y mis libertades de seguridad jurídica, mis derechos civiles y mis derechos políticos. ¿Alguna duda? Y luego ya, como les comentaba, en 1900 empiezan a permearse otro tipo de ideas y empiezan las ideas de Marx, Hegel, Engels, a hablar de que en el Estado mexicano, independientemente que ya no había esclavismo, los individuos, al modificar el sistema económico de vida, empiezan a agruparse. Empiezan a agruparse y esos grupos empiezan a tener necesidades de carácter social. Y qué padre, ¿no? Pero esas necesidades ya no son individuales, son sociales. Como el derecho de los trabajadores, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la protección de las mujeres, como el derecho a la protección de las comunidades indígenas, como el derecho a la protección de los consumidores. Fíjense, estoy hablando de derechos de ahora, que están reconocidos. Pero en aquel entonces, esas teorías ya dejan de, el individualismo no deja de existir, y están reconocidos, pero hay un reclamo de carácter social y hay una necesidad para que los estados, a través de esas teorías sociales marxistas, establezcan que los grupos sociales tienen derechos de carácter social y colectivo. Y entonces, esas ideas vuelven a permear por todo el mundo y encontramos como un ejemplo muy claro aquí en México, en 1910, la Revolución Mexicana, en donde Emiliano Zapata señala claramente las ideas del socialismo. Y no nada más eso, muchachos, nuestra Constitución del 17 toma en consideración esas ideas y se vuelve la primera Constitución que se tiene en toda la tierra
en todo el mundo respecto a las ideas sociales, y es la primera constitución de carácter socialista. ¿Sabían ustedes eso? La primera constitución socialista no fue de Rusia, no fue de los países socialistas. La primera constitución con teorías filosóficas y reconocimientos de derechos sociales es la mexicana. Universal, no universalmente, aquí en todo el mundo. ¿Sí? ¿Me permiten un momentito, por favor? Disculpa, se me acaba acabando la pila. Tuve que ir a conectar. Bueno, entonces, muchachos, se permea esto y entonces encontramos esas ideas sociales. Nuestra Constitución del 17, la primera constitución de carácter mundial, filosóficamente hablando, socialista, y esto permea naturalmente y reconoce esa segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Sí? Bueno. Y luego sigue la vida caminando. Y después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué año fue la Segunda Guerra Mundial, compañeros? Porque no me acuerdo, por eso se las pregunto. Creo que se terminó en 1946, ¿no? Así es. Y entonces resulta, compañeros, que la Segunda Guerra Mundial fue un episodio tremendo para el mundo. ¿Y por qué? Porque el efecto de la Segunda Guerra Mundial dio como consecuencia que la historia apuntara las acciones más graves que podemos cometer los seres humanos, como son los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Imperdonable que en una guerra pudiera haber este tipo de lesiones, las más graves: lesa humanidad, genocidio y derecho humanitario. Entonces, las organizaciones empiezan a entender que las organizaciones internacionales protectoras de derechos humanos, los estados, empiezan a entender que debe de haber una unión de estados para no permitir que vuelva a suceder lo que pasó en ese holocausto. Se inicia una organización llamada Organización de las Naciones Unidas. Para eso, el principal objetivo de la ONU es proteger los mecanismos internacionales a que no exista violencia y guerras en el mundo. Ese es el primer objetivo, para eso se creó. Y consecuentemente, posteriormente, la señora Roosevelt fue la encargada de organizar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y de ahí inicia un nuevo procedimiento y un nuevo proceso de reconocimiento de derechos humanos. Y de ahí también inician otros movimientos escandalosos a nivel mundial, como fue la guerra de Vietnam, que vino a injustificadamente a entender que esas guerras eran innecesarias. Y entonces empieza a ver y a nacer una serie de teóricos de carácter humanista: Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, muchos que hablan de ese humanismo para primeramente entender que no puede haber discriminación por raza, que las guerras no se deben dar de una forma nada más de carácter económico, y empiezan a haber movimientos que ustedes eran jóvenes, y lo recordarán como el movimiento de amor y de paz de los hippies. ¿Por qué se da ese movimiento? Se da un movimiento, esos movimientos son humanistas porque son un movimiento de rebelión. ¿A qué? A esas guerras, a esa guerra de Vietnam que dejó atrocidades y que no se entendió al final de cuentas. Y empiezan muchos movimientos
después de los 50 a los 70 de carácter humanista y a los 80. Y entonces se empieza a hablar de los derechos de la tercera generación, que son los derechos ya de carácter general, donde ya no existen fronteras, que son derechos transnacionales, transinternacionales, como el derecho a la libre determinación de los pueblos, muy importante, el derecho a la autodeterminación de esos pueblos, el derecho a la cultura, el derecho al medio ambiente, el derecho a las prácticas éticas, a la bioética, el derecho ahora a las TICs, que son los sistemas tecnológicos para que garanticen un desarrollo a la persona, pero no una afectación, etcétera. Entonces, se empiezan a hablar de los derechos de la tercera generación. Y hay teóricos que dicen que estamos ahorita en la ola de la sexta generación, con todas aquellas transformaciones tecnológicas que pueda haber. Pero, como ustedes se fijan, yo les voy a comentar hasta los derechos de la tercera generación, porque desde el punto de vista de esos reconocimientos han sido hasta ahora los más importantes. Aunque esto no significa que no dejemos y que estemos en otras olas de reconocimiento de derechos, porque los derechos se van reconociendo históricamente de acuerdo a las necesidades que el ser humano va teniendo. Un ejemplo muy claro de esto es, ¿ustedes consideran que hace 200 años sus bisabuelos o sus tatarabuelos hubieran pensado que teníamos que hacer leyes en el medio ambiente? No. Hasta que no vemos afectaciones graves entre la flora, la fauna, el suelo, entonces el Estado tiene que decir, tengo que hacer acciones, tengo que reconocer derechos medioambientales para garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente de las personas. Esos son, compañeros, los derechos generacionales. ¿Alguna duda? Doctora, No. Sí, dime. ya no tengo duda. Totalmente claro y me quedó más claro. Nada más que sí, me surgió cierta inquietud. Dímela. Habíamos visto los videos que había enviado usted. Ajá. Revisando el chat, los envió el 17 de marzo. Y sí, tengo ya aquí algunas anotaciones que Francia empezó precisamente en 26 de agosto de 1789. ¿Qué? Empezó a hablar sobre los derechos humanos. Fue la primera. La declaración. No, la Correcto. declaración se dio en 1776, la declaración francesa. Correcto. Sí, yo lo tengo en 1789, pero sí escuché el video precisamente que envió. Son muy interesantes esos videos, nos dejan, bueno, a mí en lo personal me dejó mucho, pero me brincaba dónde, ¿verdad? Y el 5 de febrero de 1917 fue la primera ocasión que se habló en México sobre los derechos humanos también. Y se hablaron sobre los derechos de tratados internacionales en 1948. Y así sucesivamente le puedo mencionar. Y tengo aquí 4 hojitas precisamente de las cuales saqué cuando fui escuchando todo eso. Pero dije, debo tenerlo escrito. Ya le busqué en la computadora. Pues nomás tengo escrito el nombre, pero no los transcribí. Ok, miren, le voy a pedir ahorita a Alfredo, porque para los que no vieron el video, que por favor aquí en Swan, les acabo de mandar el video, a ver si no me lo pueden por favor ahorita editar para que todo lo escuchemos. Déjeme verlo. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Menneskeret kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are.
Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Ok, si ustedes se dan cuenta, ahí está la historia de las generaciones y de cómo hemos evolucionado en materia de derechos humanos y los grandes retos que tenemos en materia de derechos humanos, lamentablemente. No obstante que están reconocidos, garantizados en nuestras constituciones, en los tratados internacionales, tenemos afectaciones muy graves, como lo marca el video, de todo índole, en materia de hambre, en materia de vivienda, en materia de discriminación, en materia de muchas situaciones que no se han podido abatir con leyes y sin leyes. ¿Ok? Bueno, ¿me podrían pasar, Swan, el video de las generaciones ya para terminar con este tema?
Es un espectáculo digno. De los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Sin derechos, las personas no pueden vivir con la dignidad que les corresponde. Los derechos humanos son aplicables a todos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, color, religión, lengua, etc. Los derechos humanos tienen un carácter ético, porque salvaguardan la dignidad de todos en cualquier tiempo y lugar. Son garantías esenciales para vivir como seres civilizados. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Con un propósito pedagógico, se han determinado 3 generaciones de acuerdo al momento histórico en el que surgieron o fueron reconocidos por parte de los estados. Primera generación de los derechos humanos. Nacen en el año 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se refieren a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo y a finales del siglo XVIII. Como resultado de estas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y dados a conocer en todo el mundo, y son los siguientes. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o economía. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica. Los hombres y mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psicológico o moral. Nadie puede ser molestado de manera arbitraria en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Hombres y mujeres tienen derecho a vivir como pareja y decidir el número de hijos que desean tener. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de pensamiento y religión. Toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Derechos humanos de segunda generación. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales por los que el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Surgen del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implementa acciones y programas estratégicos a fin de lograr que las personas gocen de los derechos humanos de manera efectiva. Nacen en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos de esta segunda generación son: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Derechos humanos de tercera generación. Esta generación surge a partir de la década de los 70.
Son los derechos al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente y derecho a la paz. Incentiva el progreso social y elevar el nivel de vida en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Destacan los siguientes derechos: la autodeterminación, es decir, que cada quien decida su forma de gobierno; la independencia económica y política; la identidad nacional y cultural; la paz; la coexistencia pacífica; el entendimiento y la confianza; la cooperación internacional y regional; la justicia internacional; el uso de los avances de la ciencia y la tecnología; la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; el medio ambiente; el patrimonio común de la humanidad; y el desarrollo que permita una vida digna. Ciudadanos y naciones de todo el mundo, junto con organizaciones locales, regionales e internacionales, tienen el reto de orientar y fortalecer el desarrollo social, económico y político a través de un marco democrático en respeto a la dignidad humana. Ciudadanos y autoridades, tenemos que cuidar que se cumplan, sancionen y vigilen los derechos humanos, y de esta manera fortalecer la autonomía individual y de los pueblos, la libertad, la justicia social y el respeto a las diferencias culturales. Para esto tenemos que rechazar situaciones que comprometan la dignidad humana y tenemos que exigir que se cumplan y protejan los derechos humanos en todos sus niveles. Espero que esta información sobre las generaciones de los derechos humanos te sea útil. Si es así, por favor, suscríbete al canal de Estudia y Aprende. Ok, muchas gracias. Artículo con tus amigos. Ellos también necesitan. Ok, entonces muchachos, creo que con esto queda bien claro lo que es la evolución histórica de los derechos humanos y las generaciones de los derechos humanos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, seguimos con el siguiente tema. ¿Cuáles son las teorías filosóficas? Porque fíjense que aquí hemos visto en esta evolución que los cambios radicales que hemos vivido a través de todos los siglos han sido por las ideas y las teorías que tanto los personajes ilustres del mundo, los héroes de la patria, los filósofos han tenido, ¿sí o no? Como dicen, las ideas de Martin Luther King, no obstante que Estados Unidos había, desde 1700 y tantos, había firmado una declaración de independencia con 3 enmiendas en donde se hablaba de igualdad. Al final de cuentas, esto no sucedía de a de veras en su país. Y que hablamos de siglos, del siglo XIX y del siglo XX, y se señalaba una gran discriminación entre los afroamericanos con las personas blancas de color, en donde esa discriminación era tajante. Estamos hablando de la época 50-60, qué tremendo, fíjese los siglos que pasaron, en donde el afroamericano no podía entrar a determinados restaurantes, a determinadas escuelas, o juntarse, o realizar acciones educativas de capacitación, etcétera, por igual. Como dice el video, no obstante, estaban las leyes ya reconocidas, en la vida del derecho dándose, esto no sucedía. Así que, ¿esto a qué parte, muchachos? Pues parte a otro antecedente que debemos de tener, de cómo al final de cuentas debemos de entender cómo las teorías filosóficas han venido a transformar el mundo y cómo en derechos humanos hay 3 teorías muy importantes, no son las únicas, pero son las más importantes para entender cómo los seres humanos, cómo el gobierno, cómo la sociedad ha tenido que reconocer día a día esos derechos y progresivamente caminar de la mano con ellos para mejorar la calidad de vida de las personas, la felicidad de los seres humanos.
en donde el elemento fundamental es que el hombre pueda naturalmente aspirar a desarrollar todas sus necesidades que como seres tenemos. Y hay 3 teorías sumamente importantes, que es la naturalista o iusnaturalista, la contractualista o socialista y la positivista o legalista. Voy a empezar primeramente con la teoría natural. La teoría natural es una teoría muy fácil de entender. La teoría natural señala que los hombres y las mujeres, los hombres en sí, como especie, tenemos derechos inherentes a nuestra propia naturaleza. Y hay parte de decir que es una teoría natural. ¿Por qué? Porque yo tengo desde mi concepción, desde que yo nací, tengo el derecho natural a hablar, a razonar, a expresarme. Como mujer, tengo el derecho natural ¿a qué? A gestar, a tener hijos. Tengo el derecho a tener una vida sexual, ¿sí o no? ¿Alguien me lo puede quitar, muchachos? ¿Guadalupe? No. Tengo el derecho a tener una preferencia sexual. Tengo el derecho a tener libertades. Tengo el derecho a tener propiedades. Tengo el derecho a vivir. Entonces, la teoría naturalista es eso, la concepción que todo el mundo conocemos respecto al concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes al hombre por su propia naturaleza. Ahí está el asunto. ¿Alguna duda? Y luego viene la teoría socialista o contractualista y dice, bueno, si bien es cierto, los seres humanos tenemos derechos inherentes a nuestra propia naturaleza. Para poder tener nosotros y poder gozar esos derechos, vivimos en un estado de sociedad donde, fíjense bien, para poder tener esos derechos y vivir esos derechos, necesitamos vivir en un estado de sociedad en donde cuaje directamente, como lo estoy haciendo ahorita con mi mano, entren directamente esos derechos y no existan problemas sociales, porque todos estamos de acuerdo en esa sociedad y en ese contrato. Hacemos cuando vivimos en una comunidad, un contrato social en donde establecemos situaciones de reglas comunitarias en donde señalamos lo que admitimos o no admitimos. Ahí está, ¿verdad? ¿Se fijan? Ahí están los estereotipos, muchachos. Pero ¿qué resulta cuando hay algo que no admites en esta teoría? ¿Sí? Sale a brote. Entonces, fíjense que esto molesta, esto perjudica. Y entonces, ¿qué significa? Que dentro de nuestro convenio social, dentro de nuestro contrato social, para vivir en una comunidad, debemos de tener pactos donde todo sea admitido para vivir en un estado de bienestar. Y esto es bien importante, ¿eh? Porque fíjense, una práctica discriminatoria no viene del gobierno, viene de la propia sociedad. ¿Y por qué se da esa práctica discriminatoria? Porque desde el punto de vista de cómo vivimos en sociedad no la aceptamos. Voy a darles el ejemplo de Martin Luther King. Ya estaban reconocidos los derechos. ¿Por qué? No obstante que se prohibía ese tipo de acciones, la sociedad no admitía la conjunción de afroamericanos con blancos. Alguien dígamelo. ¿Por una cuestión de ley?
Alguien dígamelo. ¿Por qué? Les voy a pedir a ver si pueden prender todos su video para conocerlos. Gracias. Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué, Aida? O sea, entiendo que aunque se ha dicho mucho de los derechos que tenemos, no se toman en práctica, no se llevan a la práctica. Estoy hablando del problema de los afroamericanos en los tiempos de Martin Luther King. Ya había leyes, como lo dijo el video. Sí, ¿Por o qué? sea, porque dentro de aunque- esa comunidad no estaba aceptado. No existía el pacto que aceptases la conjunción de poder yo entender que en un restaurante pudiera existir, pudiera estar un afroamericano conmigo. Hay por ahí una película bien interesante, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, fíjense, de unas mujeres que trabajaban en la NASA, afroamericanas, y que una de ellas era un talento. Todas ellas. ¿Cómo? Forma del agua. Creo que esa es. No. La forma del agua, ¿no? No. De unas mujeres afroamericanas que trabajaban en la NASA. Y entonces fíjense que ellas hicieron un proyecto y entonces pues inició una de ellas al proyecto a subir y a ser necesario obviamente la gran escala de la NASA. Y el jefe un día le dice, oye, pero ¿por qué te tardaste 20 minutos? ¿Dónde andabas? ¿Cómo es posible que a mí te tardaste tanto? Y le dice ella, me tardé tanto porque yo no puedo ir porque tuve que ir al baño, le dice ella. ¿Pero por qué si el baño aquí está a un lado? No, está a un lado aquí para las blancas. Yo tengo que caminar 20 minutos de ida y de vuelta para ir al baño de las afroamericanas. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el pacto social no está establecido. De ahí, muchachos, que a veces cuando se quiere legislar en cuestiones éticas y morales es tan difícil, como los temas de aborto, de eutanasia, de muerte asistida, etcétera. ¿Por qué? Porque son temas de carácter social individual que cada quien tiene su teoría. Entonces, la teoría contractualista señala que para que se reconozcan esos derechos deben de ser admitidos en los prototipos y en los estereotipos de la sociedad. Sí, Alfredo. Antes de que se me olvide, la película se llama Talentos Ocultos. Talentos Ocultos, muy buena película. En 1960. Exacto, Talentos Ocultos, excelente película. Ahí ya tenemos dos películas, ¿eh? La de Talentos Ocultos y la del baile de los 41. Correcto. Así que, no, pues fíjense que son temas de derechos humanos. Sí. Tristes, y ahí es lo que platicamos, ahí estaban, miren, estaban reconocidos en los derechos para ellos, sin embargo, socialmente no se admitían. En inglés se llama The Help. Maestra, la película no es la The Help. No, se llama Talentos Ocultos. Ok. Este es otro, entonces. No se puede, no conozco eso. Bueno, total, ya esa es la teoría contractualista. Y luego viene otra teoría que es muy importante y básica, que es la teoría que por muchos años el Estado mexicano reconoció. Y es decir, bueno, si bien es cierto, tú tienes derechos individuales, esos derechos deben de surgir de un reconocimiento donde esos derechos se legitiman a través del acuerdo social, y una vez que están legitimados a partir del acuerdo social, porque esa es la legitimación de una ley, hay que positivizarla, hay que legalizarla. Y ahí viene la teoría llamada positivista o legalista. Y entonces, esa teoría positivista establece que el acuerdo debe de estar establecido en una ley para garantizar los derechos de seguridad de las personas, tanto en sus derechos como en sus libertades. ¿Queda claro esto?
Nada más que esa teoría tiene un problema. Las leyes son muy buenas y cumplen con su cometido cuando hablamos de países democráticos. Pero ¿qué resulta cuando una ley se pronuncia y rompe con un derecho humano o violenta un derecho humano? De acuerdo a donde vivimos, pues entonces tenemos nosotros como ciudadanos que acatar lo establecido en la ley. Y es donde ahí viene el problema. Les voy a dar un ejemplo. Vamos pensando, me devoluciono a la época de los 40 y voy a Cuba. Yo aquí en México tengo una libertad de poder en aquel momento de decir lo que yo quisiera. Pero llego a Cuba y la ley señala que tú no puedes realizar ninguna manifestación pública o privada, ni asociarte, ni reunirte, ni hablar nada respecto a una participación política. Por ende, yo acabé o ya no tengo mi derecho de libertad de expresión, muchachos. Es pregunta. ¿Ya llegué ahí? Sí, ya no se tiene derecho a la libertad de expresión. No se tiene derecho a la libertad de expresión. ¿Ya no lo tengo? No, en ese... Sí. ¿Qué creen? Sí lo tengo, pero está restringido. Está suspendido por la ley. Y el problema del positivismo es ese. Nadie puede ir más allá de lo que la ley le señala, pero si la ley es arbitraria, como ha habido muchos casos, entonces resulta que la ley violenta mis derechos, sin embargo yo debo de acatar esos derechos, no por ende no tengo ese derecho. Y fíjense, hay una serie de leyes que restringen derechos humanos. Ahorita, por ejemplo, lo último que la Corte acaba de establecer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión oficiosa, respecto al arraigo. Son leyes que están establecidas en nuestra Constitución que lo permiten, pero que desde el punto de vista de derechos humanos son prácticas violatorias de los derechos humanos. Y así es como existen estas tres teorías. La teoría naturalista o legalista, la teoría socialista o contractualista y la teoría positivista o legalista. Así que la pregunta sería para ustedes, ¿con cuál se casan o con cuál están de acuerdo y por qué? Los escucho. Pienso que no debemos casarnos con alguna en específico, sino que debemos que agarrar lo que más nos conviene como derechos humanos de las tres. ¿No? Las tres. Exactamente, fíjense que así es. Las tres son un punto de partida, porque es lógico. Por eso son las teorías que explican el reconocimiento de los derechos humanos. Desde el punto de vista natural, yo tengo derechos inherentes a mi propia naturaleza. Para hacerlos valer necesito yo vivir en una sociedad, no en un sistema de gobierno, una sociedad que los admite o no se admite. Acuérdense de la película de los 41. Y por ende debe de haber una ley que reconozca, que garantice, que proteja esos derechos humanos. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda? Muy bien, pues con eso terminamos el día de hoy la clase, muchachos. Sí, dime, Alfredo. Tengo una pregunta. Ya los trabajos, bueno, hablo en lo personal, el trabajo está terminado que nos dejó la clase pasada. Y creo que la antepasada, no sé si tendremos que sacar algún resumen del día 17 de marzo. ¿Algún resumen, algo que tenemos que sacar? No, nada. Vamos empezando. ¿Y la clase pasada tampoco? No, miren, no de la clase pasada tampoco. Miren, yo quiero decirles que las tareas son para ustedes. Las tareas, ustedes aquí en este curso no hay una evaluación, no hay del 1 al 10. La idea de las tareas es que ustedes cuando yo platico de algo participen.
o a partir de sus apuntes, de sus resúmenes, de sus investigaciones, si existen dudas, podamos naturalmente platicarlas aquí en clase. Esa es la idea de las tareas. La próxima semana va a ser bien interesante, muchachos. Bueno, la próxima semana no hay clases, pero les voy a mandar 2, 3 videos porque vamos a iniciar a hablar de las características de los derechos humanos y de la discriminación. Entonces, les voy a pedir, por favor, que vean lo que les voy a enviar y de tarea, por favor, me van a investigar los principios de lo que significa el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de indivisibilidad y progresividad. Y luego, también les voy a dejar de tarea que investiguen el principio de convencionalidad el principio de interpretación conforme y les va a encantar la siguiente clase, el principio pro persona. Aún así, compañeros, les voy a enviar muchos videos para que si tienen la oportunidad de empezar a investigar, a leer, y les voy a mandar un material que es el artículo primero y algunas notas, ustedes por favor la lean y ya veremos aquí en la clase tanto videos como lo estamos haciendo el día de hoy, para no cansarnos mucho y se haga la clase más interactiva, y de eso tratará la clase siguiente. Aida por ahí quería hablar. Aida. Aida, ¿tenías algún dato? No, estaba escribiendo la tarea. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, pues sí, Rebeca. Nada. Bueno, pues que pasen excelentes días a todos. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta tarde y nos vemos la próxima semana. Igualmente, Gracias, maestra, que maestra. esté bien. Feliz fin de Gracias. semana. Muy Gracias, hasta luego. Buen día. Adiós.